Excelentísimos, excelentísimas, ilustrísimos, ilustrísimas señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio Notarial de Madrid. Y hoy presentamos esta magnífica obra que tenemos aquí, titulada Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional, la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial. Quiero en primer lugar disculpar a nuestro decano, presidente del Consejo General del Notariado, que me consta que estaba deseando poder estar hoy aquí presidiendo este acto, pero le ha sido imposible. Como comprobarán ustedes, al terminar el acto les vamos a entregar un ejemplar de la obra. Es una magnífica obra, muy necesaria en un momento actual donde la realidad está marcada por el conflicto internacional y en muchos casos también nacional. Vamos a comenzar el acto y tiene la palabra, en primer lugar, don Alfonso Caballé Cruz, que es decano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias, delegado para América del Consejo General del Notariado y el vicepresidente de la Comisión de Deontología de la Unión Internacional del Notariado Latino. Le cedo la palabra. Muchas gracias, decana. Gracias al Colegio Notarial de Madrid que nos permite hoy utilizar su sede para la presentación de esta obra. También gracias a todos por su amable presencia. También quiero disculpar a José Ángel Martínez Sanchís, que por razones de salud hoy le ha sido imposible acompañarnos. Es un honor para la Fundación del Notariado y también para el propio Consejo General del Notariado participar en la edición de esta obra que presentamos, Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional. La Fundación del Notariado tiene como objetivo y como fines esenciales la contribución del notariado al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad española y en general de la sociedad universal, así como también contribuir en favor de las personas y grupos sociales con especial atención a los valores humanos, su progreso y perfeccionamiento, bien por su iniciativa propia o bien, como en este caso, mediante la colaboración con personas o entidades que tengan finalidades similares. En este caso, con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, con la que compartimos la consecución de valores principales como es la justicia. El notariado es una institución de la justicia que se desempeña fundamentalmente en el campo de la normalidad, también en valores como la verdad, que es el día a día de la función notarial, dejando constancia de los actos, hechos y negocios jurídicos, de los documentos que se autorizan, y también de la paz. No en vano, José Castantoveñas, que fue presidente del Tribunal Supremo, definía al notario como el magistrado de la paz. De ahí que esta vinculación con esta obra en la que se persigue la paz sea clara en este caso. El padre de esta obra, y creo que es el que se merece el protagonismo, es Enrique Gil Botero. Y el notariado español, en este caso, es simplemente un colaborador, un cooperador necesario. La idea partió de Enrique, que nos la compartió hace un tiempo y a la que con entusiasmo el Consejo General desde un primer momento y la Fundación quiso sumarse. Son muchos los valores que defiende Enrique, uno de ellos precisamente en los que ha destacado a lo largo de su existencia es en el logro de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Desde hace años, Enrique Gil Botero es un incansable trabajador de la paz y, como decía Benedicto XVI, la paz no es un sueño, no es una utopía, la paz es posible. Y esa visión optimista de una paz posible es la que impulsa el trabajo de Enrique para lograr un mundo mejor. Su vida y sus cargos en los que ha prestado sus servicios nos ponen de manifiesto el fruto de su trabajo. Enrique Gil fue designado por Juan Manuel Santos, que fue presidente de Colombia, premio Nobel y también autor del prólogo del libro que hoy presentamos, como ministro de Justicia, cargo que tuvo como principal reto la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ministro de Justicia,
Enrique Gil fue uno de los principales actores y promotor del proyecto de ley por medio del cual se adoptaron unas reglas para el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta norma tenía por objetivo o finalidad, como decía su preámbulo, dotar a la Jurisdicción Especial para la Paz de herramientas procesales necesarias para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para lo cual resultaba indispensable contar con un cuerpo normativo acorde con el modelo de justicia transicional que complementase las remisiones y vacíos normativos. Esta jurisdicción comprendía la centralidad de los derechos de las víctimas, las diversas etapas del proceso, cuestiones relacionadas propiamente con derecho procesal, como quiénes fueron los sujetos que estarán cobijados por la ley, los recursos que podrían presentarse, el régimen de las pruebas y un largo etcétera, así como las sanciones y las penas. Adicionalmente, dentro de los fines de la iniciativa legislativa estaba la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una estable y duradera paz y adoptar decisiones contra quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la Comisión de Conductas Graves. También Enrique Gil trabajó en el proceso de implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz. Además, fue promotor de la solución consensuada y dialogada de conflictos a través de la Conciliación Nacional, de la que hubo varias ediciones, promoviendo la solución consensuada y dialogada de los conflictos como aporte de la paz. Además de ministro, también ha sido consejero de Estado, litigante en el ámbito del derecho administrativo, árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín, ha sido catedrático, sus obras han sido traducidas a varios idiomas, ha sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, que es la que se ocupa de asuntos de responsabilidad del Estado, y fue elegido presidente del Consejo de Estado. También hoy quisiera destacar lo que es la labor divulgativa y divulgadora de la experiencia colombiana que ha hecho Enrique en otras facetas. Como Ministerio de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero presentó la cartilla Descubriendo el Nuevo País, una herramienta pedagógica que contenía los principales aspectos de la justicia transicional y los mecanismos y medidas del nuevo sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los principales temas que la ciudadanía podía encontrar en esta cartilla, que era una cartilla didáctica con dibujos, eran los relacionados con el sistema integral de la verdad, justicia, como decíamos. El acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, también la justicia transicional y los mecanismos extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. También ofrecía en esta cartilla el panorama de lo que había sido la implementación de este tipo de justicia en otros países. Con ello, pretendía hacer desde el Ministerio de Justicia una labor didáctica que iba dirigida a toda la sociedad. Hoy, con este libro que presentamos, pretende también dar un paso más, compartir esta experiencia en todo lo que tiene de positivo, así como aquellas lecciones aprendidas a fin de que puedan servir de modelo en un mundo que continúa necesitando personas como las que trabajen por la paz, como es el caso de Enrique Gil Botero, al que reitero las gracias por habernos permitido el honor de ser partícipes en esta obra tan importante. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias también a ti, Alfonso, que también quería mencionar, es autor de un capítulo de este magnífico libro, cuya lectura recomiendo todo el libro, y por supuesto también ese capítulo sobre la verdad. Como nos estaba diciendo Alfonso Caballé, tenemos el honor de contar con Enrique Gil Botero, en la actualidad secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Y les cedo la palabra. Muchas gracias.
Buenas noches. Sea lo primero expresar nuestra solidaridad a la comunidad valenciana por la pérdida de vidas y daños materiales con motivo de la reciente dana que ha generado tanta destrucción y dolor. Ahora bien, en primer lugar, quiero agradecer al Notariado Español, a la Fundación del Notariado y personalmente a don José Ángel Martínez Sanchís, a don Alfonso Caballé y a don Jorge Prades por el apoyo y la financiación de estas dos últimas instituciones que hizo posible materializar esta utopía. A don José Ángel, nuestro saludo y votos por la recuperación de su salud. Un abrazo de afecto y solidaridad. Agradecer a su santidad el Papa Francisco por su saludo y mensaje para la construcción de la paz en el mundo a través de la justicia transicional. Igualmente, al Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y hoy también presidente de Elders, organización creada por Nelson Mandela, por el prólogo de esta obra. Nuestro reconocimiento y gratitud a los autores de proyección mundial en justicia, filosofía, derechos humanos y sociología por su humanismo desbordante. Hoy contamos en esta sala con la presencia de 3 autores, entre ellos Isabel Durán e igualmente el juez de la Corte Interamericana y 2 veces presidente de ese organismo, Eduardo Ferrer Masgrego, quien generosamente, cuando lo invité a este proyecto, lo mismo que a Isabel, entusiastamente aceptaron. Aquí en esta obra vemos la presencia de ministros y exministros de justicia, de filósofos, de humanistas, representantes de Naciones Unidas, representantes de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Al Museo del Prado, nuestra gratitud por la generosidad de permitir que en cada capítulo del libro lo preceda una obra de la pintura icónica de la temática central del respectivo capítulo y una obra en la portada que impacta los sentidos y la inteligencia. El fusilamiento, obra de Goya. Mi reconocimiento al ilustre escritor y profesor de Derecho Constitucional e Internacional, doctor Joseph Weiler, quien ha venido desde Nueva York a hacer la presentación de esta obra. Saludar a las víctimas de todas las guerras del mundo, porque por ellas y para ellas se justifica la lucha indeclinable por la justicia y la paz que nos pertenece a todos por la sola condición de ser ciudadanos del mundo. A su majestad, el rey Felipe VI, por la manifestación y consejo que me hizo en Tenerife recientemente, cuando me expresó con claridad, en óptica de perspectiva general, que este libro debe ser llevado a todas las universidades porque la cultura de la paz hace parte de la educación y por ello hoy acá están presentes decanos y rectores de universidades públicas y privadas de Madrid, pero el ideal es llevar a las universidades y espacios de todo orden la cultura de la paz y la justicia transicional. Es así como en los primeros meses del 2025 presentaremos en la Academia y en Naciones Unidas en Nueva York una versión en inglés de esta obra para que sea conocida por el espacio anglosajón y el mundo, como también esperamos hacerlo en algún momento en portugués. Quiero destacar la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy, pero tengo que hacer referencia indudablemente a alguien a quien tengo un gran sentimiento de gratitud y es a la ministra Pilar Llod, quien siempre fue mi aliada en el emprendimiento y en todas las utopías que en algún momento conversamos y nos dio el ánimo y la fortaleza para continuar en esta lucha. Seré muy breve en indicar cómo, por qué y para qué este libro. Pero antes de hacer esa explicación, agradezco la presencia de mi esposa, de mi hijo y de mi familia en este acto. Este libro nace y se materializa como idea de la CONJID ante la existencia de un mundo terrorífico, entrópico y destructor. Un mundo en llamas, con más de 56 guerras y 96 países involucrados, todo a puertas de un posible holocausto. Ante un panorama dantesco, guerras en todos los lados,
la destrucción y el sufrimiento que hoy se vive y ve a diario gracias a la tecnología y masificación de la información que permite percibir en directo y en tiempo real la destrucción, el dolor, el aniquilamiento y la locura de la violencia y la sinrazón, en fin, un verdadero pandemonium. Una situación y un panorama donde los organismos internacionales son ambiguos, vacilantes y han perdido la fuerza y el ideario que justificó su creación. Unas potencias que no están a la altura del liderazgo internacional que la situación actual exige. Y por último, una Europa que ante este panorama se encuentra anestesiada en una parálisis que la hace ver ausente, errática y sin firmeza ante un peligro real que no ha dimensionado en su justa y razonable proporción y que más temprano que tarde puede socavar gravemente los logros y el statu quo europeo, un silencio e inactividad que resulta cómplice de la destrucción. La Europa de la antigüedad, baluarte del valor, de la civilidad, de la cultura y defensora de los derechos, está a la deriva como un barco ebrio en una hipoestesia que se refleja en declaraciones inaudibles y en discursos vacuos. Europa, despierta, recobra el liderazgo y la actuación que oriente y guía este mundo oscuro, sombrío y anonadado. Si es necesario repensar la eficacia del derecho internacional y de organismos como Naciones Unidas y la OEA, que Europa sea el timonel en estas turbulentas aguas. Europa, despierta, ya es hora. Por todo ello, este libro es un grito en la oscuridad. La justicia transicional es un constructo que abre una esperanza y busca ayudar y poner en orden la convivencia, el progreso y la construcción de unas sociedades justas y con valores de civilidad, en los mismos términos que debe hacerse la paz como imperativo moral, porque las guerras actuales tienen al mundo al borde de la autodestrucción. Ninguna guerra podrá ganarse. Cualquier victoria será la peor derrota, pues está en riesgo la humanidad. Las victorias serán pírricas frente al aniquilamiento material y espiritual de los pueblos, las sociedades y la humanidad. Y es claro que la justicia transicional no solo sirve para resolver conflictos internos de los estados, es una visa expansiva que trasciende a lo internacional. En 1993, el centenario del primer Parlamento Mundial de Religiones de 1893, 6.000 representantes de 126 religiones del mundo discutieron los lineamientos de lo que habría de convertirse en el primer documento hacia una ética planetaria. La primera parte se titula "No es posible un nuevo orden mundial sin una ética mundial", donde se invita a alcanzar una visión de convivencia pacífica en el planeta. La segunda parte se denomina "Condición básica". Todo ser humano debe recibir un trato humano que se traduce en la regla de oro de la humanidad: hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Imperativo kantiano y también fundamento de la dignidad en los términos de Pufendorf, 100 años antes que Kant, como bien lo destaca Hans Belzel. La tercera parte se llama "Cuatro orientaciones inalterables". Incluye el compromiso en favor de la cultura de la no violencia y el respeto a toda la vida. Segundo, el compromiso a favor de la cultura de la solidaridad y de un orden económico justo. Tercero, el compromiso a favor de una cultura de la tolerancia. Y cuarto, el compromiso de una cultura de igualdad. La declaración cierra con una invitación a todos los seres humanos, religiosos o no, a hacer lo mismo. Vemos cómo es un hermoso ejemplo de cómo pueblos y credos de todos los rincones del mundo pueden llegar a acuerdos mínimos y fundamentales sobre aspectos tan disímiles como puede ser el concepto de ética, y agregaría yo de paz, de dignidad, de convivencia y de supervivencia de la humanidad. Termino evocando al filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, en su obra La paz perpetua, comillas: "El problema del establecimiento de un Estado tiene siempre solución, por muy extraño que parezca, aun cuando se trate de un pueblo de demonios, basta que estos posean entendimiento", cierro comillas. Pero parece una distopía que hoy no lo tenemos.
La paz es una condición necesaria de existencia de los estados. Su ausencia y los conflictos de guerra podrían generar el fin de la humanidad. Dialoguemos aunque no lleguemos a acuerdo, pero dialoguemos dentro de un racionalismo crítico en los términos de Karl Popper. La paz debe ser un fin en sí mismo y para llegar a ella en este escenario mundial, el constructo, sin lugar a dudas, debe ser el entendimiento. Y la justicia transicional, de una u otra manera, es justicia, quiérase o no, es la única respuesta viable y plausible, amén de que se mantenga el caos, la entropía y la perpetuidad de la guerra, la injusticia y la destrucción apocalíptica de la humanidad. Como en el fútbol americano, el quarterback utiliza la línea oblicua como la esperanza frente al desastre o un escenario complejo. Y la justicia transicional ante un mundo convertido en el campo de Marte es esa línea oblicua que nos ayudará a encontrar la esperanza en la paz sin dejar vencedores ni vencidos, sino como la única expectativa de un mundo mejor, un mundo que convulsiona en un estado febril y delirante y que debemos intentar mejorar so pena del peligro de aniquilación del planeta y la destrucción de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias por tus palabras magistrales que nos tienen que llevar a reflexionar, a actuar, como has dicho, a despertar, lo mismo que esta magnífica obra que presentamos hoy. Muchas gracias, de verdad. A continuación, se va a dirigir a nosotros Isabel Durán Murillo, que es abogada experta en mediación y gestión del conflicto. Antes comentaba con Isabel, los que somos mediadores sabemos de la importancia de la cultura de la paz, que todavía no tiene suficiente arraigo, pero hay que seguir luchando frente a la cultura del litigio o del conflicto. Es además experta, como he dicho, en gestión del conflicto, en la actualidad fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Actuación, entre otros cargos desempeñados con anterioridad. Fue precisamente directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia de Colombia. Y en esta obra que presentamos hoy, junto a Sebastián Peñuela Camacho, es autora del artículo La construcción de un nuevo paradigma de la justicia transicional dentro del apartado reparación. Como les he dicho, se les entregará al final una obra y como van viendo, es imprescindible, no sé si atreverme a tanto, pero creo que sí que es imprescindible su lectura. Le cedo la palabra a Isabel. Muchísimas gracias, señor don José Ángel Martínez Anchís, presidente de Notarios de España, señor don Alfonso Caballé, representante para América Latina de la Fundación de Notarios, señor don Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Iberoamérica, señora doña Cecilia Robles Cartes, representante de las Naciones Unidas, mesa directiva, invitados, colegas, un saludo especial a mi esposo y a mi hijo que me acompañan hoy aquí, a Sebastián Peñuela, coautor. Un cordial saludo a todos, señoras y señores. Para mí es un verdadero placer y un honor estar hoy aquí con todos ustedes, celebrando esta valiosa iniciativa de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, en cabeza de su secretario general, el señor don Enrique Gil Botero, para la presentación del libro Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional, la experiencia de Latinoamérica en la construcción de la paz mundial, el cual ha contado con la valiosa colaboración y el apoyo irrestricto del Notariado Español y la Fundación de Notarios. En el año 2016, Colombia firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC después de más de 50 años de un conflicto armado interno. El entonces presidente, como ya lo refería el señor Caballé, pidió al doctor Enrique Gil, que para ese momento era el ministro de Justicia, que se encargara de esa tarea fundamental, pero también una tarea que fue titánica y maratónica, de construir en un tiempo récord
lo que en ese momento se creó a partir del acuerdo de paz, que fue un sistema de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. El sistema estuvo conformado o está conformado por 3 entidades. La Comisión de la Verdad, quien ya entregó su informe final en el año pasado, una Comisión de la Verdad de carácter no judicial. Está también integrado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un componente quizás único en el mundo, como un clamor de las víctimas que han buscado durante años a sus familiares que desaparecieron en la guerra y que nunca supieron más de ellos. Entonces, en estos compromisos, el componente para esa búsqueda se crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y está la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta entidad es el componente judicial del sistema y se constituyó como un tribunal interno, penal, especial, posconflicto, para la investigación y juzgamiento de los graves crímenes de guerra y las graves violaciones de los derechos humanos que se sucedieron durante el conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y en donde la centralidad son las víctimas que sufrieron los efectos devastadores de la guerra y cuyo fin principal es procurarles justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición. La suscripción de un acuerdo de paz es apenas el inicio de un largo camino en el que se conjugan voluntades políticas, económicas y sociales de un país para consolidar los acuerdos que se plasman en un escrito. De lo contrario, solo sería, abro comillas, letra muerta o un papel mojado, cierro comillas, como bien lo señaló el sumo pontífice, el Papa Francisco, en el mensaje enviado a la CONGIP con ocasión de la publicación del presente libro. La justicia transicional no puede ser considerada como una fórmula matemática para poner fin a todos los conflictos en el mundo, pero sí es un mecanismo valioso que aporta herramientas importantes para cesar con las graves violaciones de los derechos humanos que sufren algunas sociedades producto de las guerras, de la violencia generalizada, de las violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario o de aquellos regímenes dictatoriales. Así, la justicia transicional busca restaurar, reparar en lo posible a las víctimas, prevenir la impunidad, conocer la verdad de lo sucedido e implementar medidas para que estas violaciones no se vuelvan a repetir. Y finalmente, promover la reconciliación de los pueblos. Tenemos experiencias importantes a considerar en Latinoamérica, como las comisiones de la verdad de Perú, Argentina, Chile, Salvador, Guatemala y la más reciente, la colombiana, como ya lo refería, como un componente de verdad, pero de carácter extrajudicial. La Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica presenta este libro como una propuesta que recoge las buenas prácticas, con aciertos y desaciertos de algunas de las experiencias de la justicia transicional en América Latina, en un aporte para la construcción de la paz en el mundo. Un mundo que se debate hoy entre guerras y conflictos armados internos e internacionales, reproduciendo los mismos horrores o quizás aún con consecuencias más graves que aquellas que pensamos jamás volver a vivir después de la Segunda Guerra Mundial. Termino dando los agradecimientos al Notariado Español y a la Fundación del Notariado por el respaldo y apoyo económico que hizo posible esta publicación, la cual será además traducida al inglés para ser presentada próximamente ante las Naciones Unidas o en la Universidad de Nueva York. Muchísimas gracias.
Bien, Isabel. Y muchas gracias también a ti por tus palabras. A continuación, entre nuestros distinguidos participantes, tenemos el honor de contar con el profesor Joseph Weiler. Hacer referencia a toda su trayectoria personal y profesional en el tiempo limitado que tenemos sería imposible. Simplemente voy a mencionar, aunque es de sobra conocido por todos, que es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, director del Centro Jean Monnet para la Justicia y el Derecho Económico Regional e Internacional de la citada universidad, Senior Fellow en el Centro de Estudios Europeos de Harvard, doctor honoris causa por distintas universidades de todo el mundo, profesor invitado asimismo de muchas de ellas, entre otras, la Universidad de Londres y de Copenhague. Está considerado como uno de los más importantes estudiosos de la integración europea. Es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y Premio Ratzinger 2022, el único jurista de origen judío al que se le ha otorgado tan prestigioso reconocimiento. Habla un perfecto español y ha tenido la deferencia de dirigirse a nosotros en español. Le cedo la palabra. Gracias. Una lástima que mis niños no fueron aquí para oír todo eso. Ellos han una otra historia. Me siento un poquito como un imputado con jueces, la juría. Espero que no sea la pena de muerte. Vamos a ver. Quiero empezar hablando sobre el divorcio. ¿Divorcio? ¿Qué tiene que ver con la justicia transnacional en América Latina? Justo que... Bueno, una respuesta sencilla es que el matrimonio es lo más cerca que la mayoría de nosotros estaremos de una guerra civil. ¿En qué parte de la vida? Disculpad mi español primitivo, una mezcla de italiano y español. Perdona. ¿En qué parte de la vida encontramos guerras más feroces que entre marido y mujer cuyo matrimonio se ha roto? Es la experiencia humana. Y una otra razón, empezar con divorcio, porque no estamos hablando de las razones por las que los países entran en guerra, porque estalla una guerra civil. Nos interesa el proceso de terminación de la guerra o de la guerra civil. No es un fenómeno marginal el divorcio. En España, el 50% de matrimonios acaban en divorcio. Si incluimos el número de parejas que viven como marido o mujer sin estar formalmente casados, el porcentaje sería aún mayor. Y la miseria humana es tremenda. Y ahora pensamos en todos los casos en los que por diversas razones la relación se ha roto, pero la pareja ha decidido no separarse o divorciarse. Esas parejas, no ustedes, siguen viviendo una guerra civil. Junto toda esta estadística, puede ser que ahora estéis convencidos que tenía razón al decir que el matrimonio es la más parecida a una guerra civil que la mayoría de nosotros viviremos. Ahora, algunos de ustedes, imagino, están perdiendo la paciencia y pensando, ¿cuándo llegará por fin a la justicia transnacional en América Latina? Después de todo, este es el tema del libro que se presenta hoy. Justo. Si esto es lo que están pensando,
ni siquiera empiezan a comprender la importancia de este excelente volumen. Sus lecciones son universales. ¿En qué sentido? Sería, según creo, un gran error pensar que la guerra civil solo implica situaciones de armas, de asesinatos, de terroristas. La guerra civil no requiere tiroteos. En la guerra civil sin tiroteos es más difuso, más común. En la miseria también. Basta que mencione ahora la palabra polarización, política y social, para que se dé cuenta de la omnipresencia que es la guerra civil, esta guerra civil sin tiroteos en nuestro mundo, sobre todo en el mundo occidental. Tengo el privilegio de ser ciudadano estadounidense y también español. Amo a ambos países. Por eso soy tan crítico con ambos. América está viviendo una guerra civil ahora, que no hará sino intensificarse independientemente de los resultados de las elecciones de hoy. No importa si gana Trump o gana Harris, el conflicto intraamericano estaría peor. Yo llamo eso una guerra civil. Y por desgracia, tristemente, España está viviendo también una guerra civil. Y no me refiero a Franco o al terrorismo y todo eso. Estoy pensando a la situación con Cataluña. Es también una suerte de guerra civil. ¿Cuál es la lección más importante de este libro? Pensando en manera amplia a conflictos, no solamente a guerra civil con terroristas, etc. Es la importancia de, en inglés se dice process, pero es una palabra que no es fácil traducirlo en español. Trámite, process, los procedimientos, los que hay que hacer y los que no hay que hacer para pasar del conflicto a la paz. En cualquier lugar, en cualquier conflicto. Cuando digo proceso, parece un proceso como ahora, enfrente de un tribunal. Ma mi intención es explicar process, el trámite, cómo se pasa. Eso es la lección más importante de este libro, según creo. Volvamos por la última vez por un momento al matrimonio y el divorcio. Si más parejas que se encuentran en una situación conflictiva, inevitable cuando dos seres humanos tienen que compartir una vida, adoptaran las lecciones que se pueden extraer de este libro, habría muchas más parejas felices y menos separaciones y divorcios. Ministro, ¿usted no ha pensado que el libro es también relevante a esta situación humana? Justicia, verdad, reparación, no repetición, vale también en este tipo de situación. También el proceso de divorcio terminarán pacíficamente en lugar de la ocurrencia más común, en la que la pareja se odia aún más de lo que se odiaban durante la infeliz relación anterior. También serían más ricos. El abogado de divorcio se enriquece y la pareja se empobrece.
E analizzando esta situación, e non estoy jurista de divorcio, de derecho de familia, la culpa es de abogados, porque no entienden el proceso justo de pasar de conflicto a paz. Ya, sí, ok, de acuerdo, no estamos en una sesión de terapia de pareja ni un seminario para abogados especializados en divorcios. Pensamos entonces a la geopolítica. ¿Geopolítica o geopolítica? Geopolítica. El libro identifica 4 principios cardinales que deberían determinar la transición de las partes en conflicto a la coexistencia pacífica y próspera, incluso a la asociación, verdad, justicia, reparación y no repetición. Recuerda, si trata de principios, no de reglas. Son abiertos y adaptables a diferentes situaciones. De hecho, esto parte de la utilidad de este libro, la adaptabilidad de los 4 principios. Son formas de pensar, no una receta mecánica. Un buen cocinero nunca sigue una receta de pie de la letra. A veces necesita más sal, a veces tiene que cocinar el plato un poco más. Para el buen cocinero la receta es una guía. Si quiere un robot en la cocina, vaya a McDonald's. Así es como debemos leer este libro, es seguir estos principios como una guía, como un método de pensar, no como una receta de reglas. En los asuntos de Estado no disponemos de laboratorios en los que podemos experimentar. Es un problema. Pero, como nos ha enseñado el gran jurista italiano Mauro Capelletti, el derecho comparado es la más parecido que podemos tener a un laboratorio en la vida política real. Eso es un otro valor de este libro, es su uso del método, no solo teoría, sino teoría enraizada en la realidad empírica. Ahora bien, por favor, no esperan que le guíe a través del libro y de las circunstancias específicas de América Latina. No sean perezosos, lazy. Vayan todos a comprar el libro y leerlo. Pero, más en serio, todo mi propósito es ilustrar por qué este libro no debe leerse como una historia sobre una zona específica del mundo y un tipo específico de conflicto. Es aplicable a enorme número de países de todo el mundo y a un sinfín de situaciones de resolución post-conflicto. Eso es que intentaré demostrar ahora. La relevancia de este libro y la iluminación que aporta a que va más allá de su contexto específico latinoamericano. ¿Ok? Así que quiero referirme a la guerra civil más sangrienta vivida aquí en Europa. No voy a llevarse al siglo XVII, a la guerra religiosa de entonces. Les voy a llevar el siglo XX,
en el que europeos lucharon contra otros europeos en las llamadas Primera y Segunda Guerras Mundiales. Para mí, la Guerra Civil Europea. Con un balance de más de 70 millones de muertos. Impensable. La más incivil de las guerras civiles de la historia del mundo. Es un señal que debo terminar. Lástima. La Primera Guerra Mundial fue llamada en su momento la guerra para acabar con todas las guerras. Hace reír, ¿no? Tras largas negociaciones, se puso fin a esta fase de la Guerra Civil Europea con el famoso Tratado de Versalles, que pretendía precisamente eso, no repetición, la guerra, definir todas las guerras. Y sin embargo, apenas 20 años después, con la misma generación de políticos, estalló una guerra aún peor, la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial fue diferente. El verdadero tratado de paz de la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de París, por el que se estableció la Comunidad Europea de Carbón y del Acero, que inició el proceso que condujo a la Unión Europea actual. La Comunidad del Carbón y del Acero fue un tratado de paz. ¿Estáis pensando? Todo es un batiburrillo económico. Qué equivocado esto. Basado en la Declaración de Schuman, este tratado de carbón y acero tenía como objetivo hacer, y ahora cito, objetivo hacer la guerra entre Francia y Alemania non solo impensabile, sino materialmente imposible. Apariencia económica, objetivo político de paz. Y fue un gran sentido era gran éxito en este sentido. No se trata simplemente de que la paz entre Francia y Alemania haya durado hasta hoy más de 80 años. El periodo más largo de paz entre estos dos países en la historia moderna. Es un éxito, ¿no? Pero ha sido un periodo de paz y prosperidad para todos sus miembros. No hablo de Ucrania hoy. No es de extrañar que la Unión Europea ganara el premio Nobel, no de economía, el premio Nobel de la paz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fracasado Versalles y el exitoso París? 1919, Tratado de Versalles. 1952, Tratado de París. Curiosamente, estará él ahora contento. Curiosamente, el libro que estamos comentando hoy nos da una clave para responder a esta pregunta. Versalles no respetó todos los principios articulados en este libro. París, incluso sin leer el libro. Esto debía ser una broma, no tanto de éxito. Lo siguió. Los resultados habían por sí solo. Echémonos un vistazo a Versalles.
Versailles era un tratado que contenía propios píldoras venenosas, condenado a la autodestrucción. Era, por la naturaleza de las cosas, una negociación, ¿cómo se dice? En virgolete, estoy también sordo, en la que no había igualdad de socio. Eran los vencedores dictando a los vencidos. Si se sigue el proceso de la Conferencia de Paz de París de 1919, no se puede sino llegar a la conclusión de que no solo era inevitable la desigualdad, sino que los vencedores utilizaron todos los trucos de la bolsa para llevar esta punta a casa, añadiendo combustible innecesario a esta desigualdad, humillando a su socio de paz. Aunque se la llamó Conferencia de Paz, cuando se leen las declaraciones hechas durante la conferencia, se la podía llamar igualmente la Conferencia del Castigo, la Conferencia de la Venganza. Ciertamente no la Conferencia de la Justicia y de la Verdad. El presidente Woodrow Wilson advirtió valientemente contra ello. No se trata de un argumento a favor de la equivalencia moral, sino de una proposición mucho práctica y más simple, que si usted está en el negocio de la pacificación, tales sentimientos de venganza, de castigo, no ayudan, son destructivos. De los 4 principios de nuestro libro, es más difícil garantizar es de no repetición. ¿Cómo se puede garantizar la no repetición? El modelo de Versailles consistía en poner la bota en el cuello del adversario vencido e intentar obligarle a ser vencido para siempre, militar e económicamente. Y si se rebela, utiliza la fuerza, no, que es un po' una broma, un proceso de paz que termina con una otra guerra. No, así fue la historia. Hubo reparaciones, pero fueron reparaciones solo de nombre. 90.000 millones de dólares en la moneda de 1920, hoy serían billones, por impuestos por un periodo de 70 años. Son 2 generaciones. Ni verdad, ni justicia, falsas reparaciones y todo un incentivo para la repetición. Esto Versailles. No es de extrañar que en menos de una generación todo se viniera abajo. La naturaleza autodestructiva del proceso y las condiciones resultantes estaban escritas en negrita en la pared. Hacer tragar el tratado a Alemania fue la madre de todas las victorias píricas. Ahora avancemos rápidamente, porque hay un derecho fundamental al cóctel. Es sin duda la música más interesante que mis observaciones. Avanzamos rápidamente hasta las negociaciones que condujeron al Tratado de París, algo más de 30 años después. Con esto telón de fondo, el genio y la madurez política y espiritual de Jean Monnet, Robert Schuman
y otros brilla con especial fulgor. Habían aprendido e interiorizado claramente las lecciones de Versailles. Es una otra estrategia de paz. La verdad no se oscureció, ¿se dice en español? Oscureció, ni se ocultó. Los juicios de Nuremberg ya habían tenido lugar. La verdad a la luz. Se reconocieron los horrores del Holocausto. Alemania había aceptado pagar reparaciones a sus víctimas en Polonia, Italia y otros lugares. La verdad y la justicia estaban satisfechas. Pero entonces se invitó a Alemania, a pesar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, como socio igualitario a la mesa, con dignidad. El modelo para garantizar la no repetición no consistía en poner el talón sobre el cuello de tu antiguo adversario, lo que solo garantiza que uno de las partes tenga un incentivo cada vez mayor para repetir. El modelo de París, en cambio, era abrazar su enemigo en una red de interdependencia para que ambas partes tuvieran el mismo incentivo para el éxito. No hay mejor garantía de no repetición que esta. El resto es historia. El periodo más largo de paz y prosperidad dentro de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea. Volvamos a nuestro libro, la justicia transnacional. En un cierto modo, el concepto de justicia transicional, mea culpa, mea máxima culpa, es demasiado estrecho. Por supuesto, se refiere al periodo de transición al final del conflicto. Pero está claro que la justicia transicional, el proceso, es la clave para una justicia, una paz permanentes, duraderas, a largo plazo. Gracias. Profesor Weiler, muchísimas gracias. Gracias por la... Se ha entendido perfectísimamente. Para su tranquilidad también le diré, esa silla no es del imputado, es del conferenciante. Suele ser también del opositor a notarías, que no sé si tiene alguna relación. Pero muchísimas gracias por la explicación. Ha quedado muy claro que esos 4 pilares de la justicia transicional no tiene un carácter estrictamente formal o riguroso, sino que se adapta a cada caso, que quizá también de ahí el éxito de esta justicia transicional que se ha aplicado en distintos países, en distintas situaciones, como resulta del libro. Y como ha mencionado, que no fuéramos perezosos, que lo leyéramos. Yo estaba recordando a Capelletti y Gar, que nos dicen que los obstáculos para el acceso a la justicia pueden ser jurídicos o no jurídicos. Entre los no jurídicos está la falta de información, de ahí la necesidad de la lectura. Muchas gracias, le repito, enhorabuena por su conferencia. Me refería yo hace un momentito a que la justicia transicional se ha aplicado en distintos países, lo vemos en el libro, en distintas situaciones, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España. Hablábamos de la guerra civil, la española del 36 al 39, y además afecta a los derechos fundamentales. De ahí la importancia también de que tuviéramos esta tarde, y le agradecemos su presencia, a la directora general de las Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Cecilia Robles Cartes, a quien le cedo la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Consejo General del Notariado por contar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la clausura de este acto. Yo intentaré centrarme en el marco multilateral, en el desarrollo de estos conceptos básicos en torno a la noción de justicia transicional y en cómo España apoya esos esfuerzos. Como han dicho los autores del libro que se presenta hoy, la justicia transicional es un proceso necesario para la construcción de sociedades más justas y un compromiso también con la memoria y con la dignidad humana. Y sus cuatro pilares, los cuatro pilares en los que se estructura el libro, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, son una herramienta política y práctica para responder a crisis no solo nacionales, sino, como decía el secretario general, también globales, porque esto trasciende el marco nacional. La fórmula, como ha dicho el profesor, cuánta verdad, cuánta justicia, cuánta reparación y cuánta garantía de no repetición, pues varía en cada contexto. No se trata de una receta universalmente válida, de modo que los cuatro pilares señalados pues pueden darse con distinta dimensión en cada situación post-conflicto. Y sin embargo, todas las experiencias tienen en común que todas son útiles, porque de todas se pueden extraer lecciones que nos ayudarán a afrontar con más eficacia situaciones futuras. El derecho a la verdad, el primero de ellos, como ya han apuntado los ponentes, es una obligación del Estado, recogida entre otros instrumentos, por ejemplo, en la Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como en distintas resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han alentado, entre otros, la creación de mecanismos como comisiones de la verdad y reconciliación. El libro recoge numerosos ejemplos de estas instituciones creadas en países, los ha citado quien me ha precedido en el uso de la palabra, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en Chile, ofreciendo claridad sobre lo sucedido en ellos. España ha impulsado estos proyectos en algunos casos, por ejemplo, mediante la financiación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, o apoyando algunos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como algunas figuras, como algunos mandatos, como el del Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y Digna Isabel Durán se ha referido con detalle a los esfuerzos del Gobierno colombiano por lograr la paz, que España ha apoyado también plenamente. Junto al esclarecimiento de la verdad, la garantía de la rendición de cuentas de los responsables de crímenes graves de derecho internacional es un pilar también esencial, tanto en sí mismo, porque las víctimas merecen justicia, como también por su componente y por su capacidad de disuasión y de prevención. En América Latina, los casos de Argentina, de Perú o de Uruguay no solo aportan lecciones valiosas para los propios países y para la región, sino que tienen también una relevancia global, ¿no? Y en este ámbito el sistema americano de derechos humanos pues sigue desempeñando una labor fundamental, ¿no? Es un sistema que España también apoya a través, por ejemplo, de la cooperación que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo presta a la OEA en materia de fortalecimiento de las capacidades de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En particular, por ejemplo, con el programa de Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad, ¿no? Que está orientado o enfocado hacia la mejora de las capacidades del sistema de justicia y seguridad para la atención de las víctimas. Me gustaría referirme en el ámbito de este segundo pilar, la justicia, a la Corte Penal Internacional y al apoyo también que España le presta para contribuir a que sea capaz de hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta, incluido en el contexto actual, pues incluso amenazas o presiones de distinto tipo, ¿no? Este apoyo pues, es político, pero es también financiero. Hemos hecho un esfuerzo por incrementar el apoyo financiero de España a la Corte. Hemos contribuido también a reforzar sus recursos humanos, proporcionando personal a la Corte, y somos conscientes también de que la Corte, que realiza una labor esencial en el ámbito que nos ocupa, para ser eficaz necesita la cooperación de los Estados parte en el Estatuto de Roma, y por eso pues hemos completado los trámites internos para ratificar un acuerdo relativo a ejecución de penas, y estamos estudiando la posibilidad de concluir otros acuerdos de cooperación con la Corte en distintas materias, ¿no? Y finalmente,
también bueno, pues hemos defendido la jurisdicción de la Corte Penal cuando ha sido cuestionada. No es el caso de situaciones relevantes o situaciones que afecten a países de América Latina, pero bien habría podido serlo, ¿no? Y la referencia a la Corte Penal es relevante en este contexto no solo porque 28 de los 124 estados parte son de la región latinoamericana, son prácticamente todos los países americanos latinoamericanos menos 2, ¿no? También es relevante porque la Corte pues, tiene abierta una investigación, por ejemplo, sobre Venezuela a raíz de una remisión que hizo un grupo de países, un grupo de estados parte, la mayor parte de ellos latinoamericanos, ¿no? en 2018. Respecto al tercer pilar, la reparación, me refiero aquí a un informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y reparación y las garantías de no repetición, que contiene un marco conceptual sobre las distintas medidas de reparación simbólicas o materiales que pueden ser tan variadas como la restitución, la compensación, la rehabilitación o la satisfacción de las víctimas, y que contiene pautas que son pues relevantes, como por ejemplo la necesidad de que las reparaciones formen parte de un todo, en el que se incluyan también medidas de justicia, o la recomendación de que los meros reconocimientos simbólicos no pueden sustituir a los reconocimientos o a las medidas de otro tipo, ¿no? Y el informe contempla muchos programas o se refiere a numerosos programas de reparación que han sido adoptados en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, Ecuador, en España, en Guatemala, Haití, en fin, en otros países, y proporciona pues, muchas lecciones sobre las virtudes y los defectos, las carencias de cada uno de ellos, ¿no? Y volviendo a la Corte Penal Internacional, una parte significativa del apoyo que España ha prestado a la Corte se ha dirigido precisamente al Fondo de Víctimas, que es un fondo con el que cuenta la Corte Penal para prestar, por un lado, asistencia a las víctimas de crímenes atroces y, por otro lado, realizar las reparaciones o proporcionar las indemnizaciones que dicta la Corte, ¿no? Y por último, en lo relativo a las garantías de no repetición, que es probablemente pues, el pilar tal vez más importante, ¿no? Tras un conflicto o una época, un periodo traumático en un país, Naciones Unidas ha promovido fundamentalmente a través del relator que ya he citado la producción de un acervo que pone énfasis en las reformas institucionales, por ejemplo, en los sectores de justicia, de seguridad, etcétera, para establecer un sistema de prevención duradero que impida que vuelvan a repetirse situaciones de conflicto y de violación de derechos humanos como las que aborda la justicia transicional, ¿no? España es muy consciente de la relevancia de este pilar, de la importancia de dedicar recursos y esfuerzos a la prevención, y por eso bueno, pues dedicamos, por ejemplo, una gran parte de los esfuerzos y los recursos de cooperación internacional al fortalecimiento institucional en varios países, no solo en América Latina. Hacemos también actuaciones de cooperación delegada con fondos de la Unión Europea, también cooperación multilateral o esfuerzos multilaterales, por ejemplo, con el apoyo a la Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas. En fin, no quiero extenderme más en estas actuaciones, pero sí quería concluir haciendo una referencia genérica al papel que desempeñan las mujeres y las niñas en todos estos procesos de justicia transicional, tanto en su condición de víctimas, pero también en su condición de protagonistas de las distintas medidas contempladas en cada uno de los 4 pilares. Y tener presente la perspectiva de género en estos procesos no solo una cuestión de justicia, de incorporar a la mitad de la población, sino también una cuestión recomendable desde el punto de vista práctico, puesto que está más que demostrado que los procesos de paz que incorporan a las mujeres pues, son más duraderos y más sostenibles en el tiempo. Pues concluyo ya. Agradezco sinceramente a todos los que han participado en esta obra su trabajo y a cada uno de ustedes el compromiso con estos pilares de la justicia transicional, y espero sinceramente que el libro pues, ayude a avanzar en ese viaje hacia una construcción de paz que no sea solo una ausencia de conflictos, sino que sea una verdadera justicia y una verdadera humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, directora general, y ojalá sea así como has concluido. Yo ahora lo que quiero es agradecer, felicitar a
todos los intervinientes de esta tarde por sus magníficas intervenciones, sus magníficos discursos. También desde el Colegio Notarial de Madrid agradecer a todos los autores y felicitarles por esta magnífica obra. Se ha mencionado varias veces esta tarde el mensaje que está recogido en el libro a los participantes en la obra de su Santidad Francisco. Y nos dice, lo leo muy brevemente, un apartado muy breve, nos dice el Santo Padre que aprender del pasado, pasar en reseña las experiencias, muchas veces dolorosas, nos invitan a dar respuestas coherentes y significativas a los retos actuales y a buscar mecanismos que consoliden los avances de los caminos de paz, libertad y justicia. Paz, libertad y justicia, que son valores que nos tienen que guiar a todos, ya que estamos en el Colegio Notarial, por supuesto, también a los notarios en el desempeño de nuestra función. Tradicionalmente se ha identificado la función notarial con la realización de la seguridad jurídica, que decía Werner Goldschmidt en su Diquelogía, que era el resultado de la realización de actos de justicia. Pero en nuestra Carta Magna, en la Constitución, junto con la seguridad jurídica existen otros valores superiores del ordenamiento, como son la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la justicia y, por supuesto, la seguridad jurídica. De tal manera que los notarios lo que hacemos es canalizar la autonomía privada, la libertad individual para la realización de la justicia y la libertad. Los actos, negocios jurídicos que autorizamos los notarios tienen que ser no solo seguros, sino también justos y veraces, porque, como sabemos, la verdad es necesaria para que la justicia tenga una completa realización. Ya se ha señalado suficientemente que esos 4 pilares de la justicia transicional son la verdad o búsqueda de la verdad, como señaló Kofi Annan en su definición del año 2004, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y todo ello con la finalidad de alcanzar la paz, de la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho, consolidación o al menos defensa, y creo que son objetivos en los que tenemos que sentirnos implicados todos. Ahora no terminamos todavía porque tenemos el cuarteto de música. Les ruego que no se levanten de sus asientos, ellos van a entrar, se colocarán, aplicarán o empezarán con... Es que estaba mirando al secretario del Consejo, pero me estaba diciendo que sí. Después ya sí que tendremos el cóctel en los salones del colegio. Muchas gracias. Y la entrega del libro, por supuesto. Se instalan y les voy a presentar quiénes van a ser. Son Alejandra Pérez, violonchelista, nacida en Segovia, actualmente está cursando el 4º curso de los estudios superiores de música en la Escuela Superior Forum Musicae bajo la tutela de María Casado. Enrique Ruiz, que nació en Murcia, es violinista y se graduó con honores en el Conservatorio Profesional. Actualmente es miembro de la JONDE, estudia 4º curso en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela de Joaquín Torre. Julia Martínez nació en Madrid, es violinista, estudiante de interpretación musical en la Universidad Alfonso X el Sabio con el profesor Manuel Guillén. Además, realiza masterclasses en París y es miembro de la Joven Orquesta de la CAM. Patricia Trenza nació en Lorca, en la actualidad cursa 4º grado de interpretación musical en la Universidad Alfonso X el Sabio en la especialidad de viola con el profesor Hassan Pillay. Forma parte de la Orquesta de Jóvenes de la región de Murcia y estoy segura que nos van a deleitar a todos. Y sí, aquí están las obras que son el cuarteto de cuerda número 2 y Libertango.
Piazzolla, sí. Sí lo identifiqué.
Bueno, como he dicho, bueno, primero muchísimas gracias, ha sido magnífico, una magnífica interpretación, muchas gracias. Y como he dicho antes, ahora ya pasamos al salón a tomar el cóctel, pero además estarán los libros allí a la salida y se los van a entregar. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias.